Bueno, no es una clase, sino son dos temas que me han comprometido y me han desafiado a hacer un esfuerzo de síntesis para poder explicar este grupo de fármacos que ustedes tienen que estudiar en este curso de farmacología. Lógicamente, este tema se ha incluido porque cada día se ve con más frecuencia trastornos del metabolismo óseo. ¿Sí? ¿Podríamos seguir? ¿Ya? Trastornos del metabolismo óseo y de manera particular una enfermedad que se llama osteoporosis. Y lógicamente hay trastornos del metabolismo óseo de diversos tipos, ¿no? De origen, genéticos, adquiridos, pero la que tiene más prevalencia realmente a nivel mundial, y esto es en todos los países, es la osteoporosis. Y es por eso que he seleccionado este tema para ver qué fármacos estamos usando en el tratamiento de la osteoporosis. Y de este grupo de fármacos, incluso uno, si analiza, digamos, las últimas informaciones, existe mucha controversia en relación a su uso, ¿no? Que como vamos a ver más adelante y muy brevemente se los voy a puntualizar. Bien, cuando hablamos de osteoporosis, siempre nos estaremos refiriendo a qué es lo que ocurre en el hueso. Normalmente el hueso se forma desde que nacemos, se va formando a raíz y a partir del cartílago de crecimiento, y este se va formando lenta y progresivamente en un proceso que se llama tornado óseo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que normalmente se está destruyendo y formando el hueso. Lógicamente en las primeras etapas de la vida hay más tendencia a la formación, pero después cuando llega a un pico de masa ósea, que ya está determinado alrededor de los 33 años, 33 años, comienza a predominar la resorción ósea sobre la formación ósea. En el hueso, perdón, en el hueso, en el hueso ustedes están viendo esta laguna ósea formada por el osteoclasto. El osteoclasto es la célula que destruye el hueso e inicia la estimulación del proceso de formación ósea por el osteoclasto. Básicamente, esta acción está regulada por una serie de mecanismos en la que intervienen una serie de factores, no solo celulares, sino intermediarios y hormonales, de distintos tipos, de modo tal que en este proceso esto es lo que ocurre normalmente. Ahora vamos a ver, nos estamos refiriendo a los conceptos de importancia en el estudio de la enfermedad, a la estructura química de los fármacos, a la farmacodinámica, su farmacocinética, su forma de presentación, uso y sus reacciones secundarias. ¿Cómo podemos definir a esta enfermedad? Como el deterioro de la microarquitectura ósea, como ustedes están viendo acá, la pérdida de la masa ósea y aumento de la fragilidad y susceptibilidad a la fractura. No solo uno ve qué calidad tiene el hueso, sino la tendencia que se pueda fracturar. El hueso tiene una serie de características de micro y macroarquitectura, de geometría, de remodelación, de mineralización y de daño acumulado. Acá vemos el porte macroscópico del hueso y de un hueso normal, y como ustedes pueden ver claramente hay una pérdida de la masa ósea acá, y esto es lo que caracteriza la osteoporosis. Lógicamente la historia natural de la enfermedad es determinada lenta y progresivamente desde una mujer normal que entra a la menopausia y comienza a tener ya limitaciones de la columna vertebral. La enfermedad no es tratada, lógicamente puede llegar a esta altura y puede llegar a la grado de incapacidad por aplastamiento vertebral. La trabécula ósea normal es así más o menos, es un corte histológico de una preparación especial donde se ve la estructura ósea y comienza a perderse la trabécula ósea y adelgazada.
perdiéndose, rompiéndose y llegan a este estado de estructuración. Lógicamente, una vista más de cerca nos muestra cómo van distribuyendo las trabéculas y cómo se va perdiendo esto. Llega a este estado, ¿no?, de gran pérdida ósea, para llegar a esa situación en la que un hueso puede fracturarse rápidamente o anormalmente. Aquí llamamos fractura patológica, aquella fractura que se produce por un mínimo trauma. Se estudió mucho y se llegó a la conclusión que el caerse de un escalón es el límite para determinar que una fractura es patológica. Lógicamente, si es de más escalones, ya es un trauma severo, pero si es atraumático solo hasta un escalón. Si lógicamente una persona se tropieza, se cae, se fractura, es atraumático. Eso es importante definirlo, porque muchas veces uno puede saber qué cosa es traumático, qué es por impacto y qué es por razones naturales, porque el hueso no está bien, ¿no? Bien, eso es importante porque hay una serie de características que determinan la característica del hueso. Es una enfermedad silenciosa, ¿no?, por la que hay un diagnóstico y un tratamiento, lógicamente, afecta principalmente a las mujeres. Ejemplo, en líneas generales se trata poco esta enfermedad. ¿Por qué? Porque se diagnostica poco, ¿no? En Estados Unidos alrededor del 14%, en Europa el 20%, ¿no? Los costos por el tratamiento de esta enfermedad son inmensos, ¿no? Hay costos directos y indirectos, este es más o menos la estadística, se los voy a dejar para no avanzar, pero son muy altas, ¿no? Hay algunas cosas que voy a pasar un poco rápido por razones del tiempo. Esta es una prevalencia de cómo la osteoporosis se está incrementando a medida que pasa la edad. A medida que aumenta la edad hay más incidencia de osteoporosis. Normalmente vamos perdiendo masa ósea, tenemos más riesgo de padecer de osteoporosis. El grupo étnico tiene que ver también con la incidencia de esta enfermedad. Por ejemplo, los caucásicos, en comparación con los mexicanos y los afroamericanos. Hay mucho más incidencia en caucásicos y en raza asiática. La edad también, va a constituir un problema futuro, ¿no? Esta es una estadística proyectada en la que ya en el año 2000 había 520 millones de habitantes, con la mayoría con los mayores de 65 años constituían el 28%. En el 2025 serán 671 y la población mayor de 65 años será 67 millones. En el 2050 757 y 137 millones. Este es para Latinoamérica y el Caribe, ¿no? ¿Qué es lo que demuestra esta estadística? Que el número de población aumenta en 45%, pero los mayores de 65 años aumentan en 480%. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber más pacientes, más personas con osteoporosis. Está demostrado que a medida que pasamos de edad, aumentamos de edad, vamos perdiendo masa ósea. Y si no recurrimos a medios de tratamiento preventivos, entonces vamos a tener más incidencia de pacientes que van a sufrir estas enfermedades. Entonces estamos... otro aspecto importante es la densidad mineral ósea. A fines del siglo pasado se inventó el densitómetro, ¿no? Antes solo contábamos con la radiografía para ver si un hueso estaba bien o no, y decíamos, sí, parece que estamos con osteoporosis. Al inventarse la densitometría, medimos la densidad mineral ósea, tiene una estrecha correlación con la masa ósea. Eso sí ya se ha estudiado. Entonces este aparato que mide con gas pequeño de rayos X en un equipo que se llama densitómetro, ahora te lo voy a mostrar, nos permite determinar cuál es el cálculo porcentual y en cálculo por desviación estándar qué grado de pérdida ósea o de masa ósea estamos perdiendo indirectamente, ¿no? Este es un cuadro donde ustedes ven que el pico de masa ósea máximo se alcanza más o menos alrededor de los 30 años y de ahí comienza a perderse. Pero en la mujer, a raíz de la menopausia, se pierde más rápidamente. Por eso es que la mujer tiene más tendencia a la osteoporosis. En la edad avanzada, ese pico sigue cayendo, ¿no? Hay factores que determinan que se pierda masa ósea, influencias genéticas, nutricionales, hormonales, el pico de masa ósea baja, ¿no? Factores ambientales también, exposición solar, drogas. Todo esto está ampliamente estudiado, incluso en los países nórdicos,
donde hay poca exposición solar. Ellos han estudiado que en el otoño, en el invierno y otoño hay pérdida, hay disminución de la dosis que tienen de vitamina D en comparación con verano y primavera. Entonces, todos estos estudios se han hecho y cada día se están haciendo muchas investigaciones y es muy interesante todo esto. Bien, la osteoporosis puede ser primaria o secundaria. La primaria es por menopausia, envejecimiento, juvenil o idiopática, y la secundaria por asociación de enfermedades, ¿no? Drogas, ejemplo de drogas, esteroides, uso de esteroides por tiempo prolongado. Y también hay otras drogas que también, anticoagulantes, warfarina, metrotexate, pueden influir en el riesgo de masa ósea. Decíamos que la osteoporosis primaria es la más frecuente, ¿no? La secundaria hay, pero siempre estamos obligados a determinar si es secundaria. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, encontramos un hiperparatiroidismo, entonces podemos extirpar esa paratiroides, ese tumor paratiroideo y la osteoporosis mejora. O si hay alguna causa que puede estar influenciando en la determinación de la baja masa ósea. Entonces, esto es importante. Uno está obligado como médico a investigar causas secundarias, como en todo, ¿no? Hay factores modificables y no modificables. Estos son los factores de riesgo para sufrir osteoporosis. Y esto es una cosa importante que hoy en día se toma en los estudios que se hacen sobre osteoporosis. Se ha determinado que hay factores que influyen en que uno tenga o no osteoporosis, ¿no? Y eso se llama factores de riesgo. Los factores de riesgo, por ejemplo, el sexo femenino más que el masculino, ¿no? La edad avanzada, la raza caucásica o asiática, ¿no? Si son fumadores o no fumadores, es decir, hay una serie de factores que lo van a estudiar, pero que es bien importante. Incluso, por ejemplo, cuando uno hace la determinación de si un paciente va a ser tratado, hace la densitometría y si tiene uno o más factores de riesgo, aunque tenga osteopenia, debe ser tratado. No necesita que tener niveles de osteoporosis en la densitometría para ser tratado. Interesante esta cosa. Bien, hay factores de riesgo mayores, ¿no? Como la edad mayor de 65 años, la fractura. Si ya vemos una fractura vertebral de tipo osteoporótico, lógicamente hay que tratarla. Fractura por fragilidad antes de los 40 años, historia familiar, es importante que la madre o el padre hayan tenido fracturas patológicas, ¿no? Tratamiento con corticoides o síndrome de mala absorción, hiperparatiroidismo primario, propensión a caídas, osteopenia. Esta es una cosa importante, ¿no? Hay personas que tienen más tendencia a las caídas, eso es un factor de riesgo. Hay factores mayores también como hipogonadismo, menopausia temprana, factores menores, por ejemplo, tener artritis reumatoidea, historia pasada de hiperparatiroidismo, terapia crónica con anticonvulsivantes, ¿no? Tabaquismo, ingesta baja de calcio, etc. Pérdida de peso, los que tienen menos peso tienen más riesgo de osteoporosis. Causas idiopáticas, hipogonadismo, alcoholismo, todo esto constituye el 40-60%, ¿no? Factores menores, ingesta de alcohol o terapia crónica con heparina, etc., ¿no? Bien, este es un cuadro que se lo dejo para una lección. La medición de la masa ósea, ya les decía, la radiografía fue lo primero que se obtuvo, digamos, cuando había una fractura de este tipo, bicóncava o por tratamiento anterior, ¿no? Con osteopenia, esto es por osteoporosis, ¿no? Y si hay varias vértebras, con más razón. Acá ven una más leve. Aquí hay una empuña en la región dorsal. Este es el densitómetro, ¿no? Es un escáner que va evaluando, se mide la columna, la cadera, y cuando no se puede medir columna o cadera, se mide antebrazo, ¿no? Esa es la idea. También se inició con un densitómetro periférico en muñeca, y este es el informe que normalmente hacemos de la densitometría, ¿no? En el informe lo que básicamente vemos es L1 y L4, acá diferente, L1 y L4, y vemos si tiene menos de menos 1.0. Si tiene entre menos 1.0 y menos 2.5 o 2.4, esa es osteopenia densitométrica. Si tiene más bajo de menos 2.5, o sea, menos 2.5, 2.8, menos 3, esa es osteoporosis, ¿no? Se mide en gramos por centímetro cuadrado
en porcentaje y en desviación estándar. Lo que marca es la desviación estándar para el diagnóstico de osteoporosis. El score Z es para ver si hay fractura, osteoporosis secundaria. Este es el de la cadera, cuando el cuello, se mide el cuello, el trocánter, etc., y el ángulo de Ward, y hay un promedio, ¿no? Cuando no está normal el promedio, puede verse en el cuello, también tiene importancia eso, ¿no? Bien, el manejo, ya entrando a lo que va a ser fármacos, prevención, tratamiento, tiene que ver las instituciones de salud y la actitud médica, que es el conocimiento médico, la motivación de los pacientes, y eso constituye el avance de la medicina. El tratamiento puede ser farmacológico y no farmacológico, como siempre, ¿no? No farmacológico es importante la dieta. La dieta se ha hecho mucho hincapié por la ingesta de calcio, sobre todo de vitamina D. El calcio y la vitamina D como nutrientes es un aspecto importante. Después al final les voy a decir por qué, pero el mejor aporte de calcio es como nutriente, más que como fármaco. Sin embargo, hay algunas veces que lo usamos como fármaco. Hay que hacer ejercicios, es básico. El ejercicio moviliza el hueso y lo mejora su metabolismo. Aparte que el ejercicio nos da mejor musculatura, que evita las caídas. Es distinto la caída en bloque a caer y apoyar, ¿no? Uno se puede apoyar, es más severo una fractura de cadera que una fractura de brazo, lógicamente, y todo esto, ¿no? El cambio de estilo de vida, disminuir el tabaco, alcohol, etc. Estos son los factores que entran y lo importante que tiene que verse. Lógicamente no vamos a tener que llegar a esto, ¿no? Pero creemos que debemos lograr, ¿no?, recomendando a los pacientes que hagan ejercicio. Bien, ya centrando en el tema, porque vamos a tener que correr, hay algunos diapositivos que yo los dejo y los he detallado un poco, como para que ustedes tengan un poquito más de conocimiento en relación al tema, pero voy a hacer las cosas más puntuales, porque hay muchos fármacos, ¿no?, que realizar hoy en día. ¿Qué fármacos se han usado como agente farmacológico de la osteoporosis? Lógicamente se usa calcio, se ha usado calcio, ¿no?, vitamina D, terapia de reemplazo hormonal, moduladores selectivos de los receptores estrogénicos, y de los cuales el falocifero es uno de los principales, el gran grupo de los bifosfonatos, la calcitonina y la paratormona como droga. El calcio es el ion por el que, digamos, ocurre una serie de procesos, ¿no? Normalmente el calcio es un ion de los más importantes que existe en el organismo, ¿no? No puede haber hipocalcemia. Nuestro sistema regulador tiene que evitarlo, y en eso actúan las hormonas y todos los mecanismos que van a influir en que ese calcio esté normalmente en sangre. ¿Por qué? Porque el calcio participa en muchas funciones vitales, ¿no?, en su forma ionizada, en las membranas excitables, en la fusión y liberación de vesículas, en la contracción muscular, participa el calcio, ¿no? Es como calcio intracelular, como segundo mensajero en líquidos extracelulares. En general, pues, el calcio viene a representar un ion que no puede faltar en la sangre, que no puede estar equilibrado. Cuando baja, entonces la paratormona agarra y se lo saca del hueso. Pero si eso persiste, ¿qué es lo que va a pasar? Se lo va a seguir sacando y va a desnaturalizar la estructura ósea. Acuérdense, la masa ósea está constituida por proteínas, por tejido conectivo y por minerales. Y esa estructura se pierde cuando el mineral es extraído de esa materia, de esa estructura material conjunta de proteínas, colágeno y minerales. Entonces comienza a perderse la estructura y ocurre lo que pasaba en los primeros diapositivos. Entonces el calcio es importante, y la vitamina D es importante para que este calcio
dentro del hueso. Los fosfatos también forman parte de la estructura de algunos compuestos que se asocian al cáncer. Entonces, ¿qué es lo que habitualmente ocurre en el organismo? Normalmente poseemos 1000 a 1300 de calcio en el organismo, es el principal cation, participa en este, ya les he dicho. Esta es la concentración de calcio normal, entre 8, 5 y 10, pero también algunos lo miden en 1000 equivalentes y otros en 1000 moles. El calcio puede estar ionizado, ligado a proteínas como parte compleja. La acción, cómo actúa es ionizado, ¿no? Es difusible, está unida a las proteínas en estas proporciones, etc. La concentración plasmática de calcio depende de la concentración de proteínas, ¿no? Que regula su penetración por el intestino. Normalmente el calcio se absorbe a nivel intestinal, regulado por acciones hormonales, ¿no? La GTH interviene ahí, y a nivel renal es regulada por la PTH misma y por la vitamina D en su forma activa, que es el calcitriol, ¿no? El calcitriol. Esta forma es la que regula que el calcio se reabsorba a nivel del túbulo renal. En algunas necesidades se regula temporalmente, etc. El esqueleto contiene una cantidad de calcio que debe ser depositada de forma cristalina y forma parte de la estructura mineral en el hueso, ¿no? En forma cristalina también se asocia a sodio, a potasio, a flúor y a magnesio. En general, todo esto que les paso es parte de los conceptos que hoy en día se usan en la interpretación de cómo el calcio, la vitamina D, la paratormona juegan roles importantes en la regulación normal del metabolismo óseo y del metabolismo mineral, ¿no? Normalmente la ingesta de calcio debe ser en el adolescente 1300 miligramos y en el adulto en 1000, ¿no? Después de los 50 años hay un poco de mayor ingesta. En Estados Unidos la mayor proporción de calcio está ligada a la ingesta de leche, de lácteos. Y esto probablemente constituye un aspecto que nos defiende a pesar del tipo racial que tienen en la mayor parte de la población. El calcio normalmente penetra por el intestino, ya les dije, y en la primera porción especialmente del duodeno, ¿no? Y depende de la vitamina D como regulador. Esta es una serie de datos en relación a absorción y expresión, ¿no? Es importante saber también que hay factores que también hacen perder calcio, como la diarrea, etc. Todas estas cosas que son importantes, los corticoides, ya les dije que la importancia que tiene en el desarrollo de la osteoporosis. Fíjense, el fosfato también es importante porque forma parte de alguna forma de mineral en el hueso como el calcio, ¿no? Y por eso el fosfato que es importante en la constitución de algunos fosfolípidos, de ésteres orgánicos, de otros compuestos, es importante que esté regulado también. Bien, este parece una mala ubicación de... Vamos a pasar ya específicamente cuáles son los compuestos que usamos nosotros en el tratamiento de la osteoporosis. En el tratamiento de la osteoporosis usamos aporte normal de calcio, de vitamina D. La vitamina D, en su forma activa, se creó un producto que se llamaba calcitriol, pero que no tiene mayores ventajas en relación a la vitamina D natural. Normalmente debemos ingerir entre 400 a 800 unidades diarias de vitamina D, y esto es parte del tratamiento que debe acompañar al calcio en el tratamiento de la osteoporosis. Solo dar vitamina D lógicamente no condiciona. La vitamina D también es importante en la actividad neuromuscular, y si los pacientes con osteoporosis tienen riesgo de caerse y por eso de hacer fracturas, la vitamina D juega un rol también importante en este aspecto. Bien,
dentro del tratamiento de la osteoporosis, los fármacos que más relevancia han tenido han sido los bifosfonatos. Indudablemente que los bifosfonatos son parte del tratamiento. Es una molécula de bifosfonato en la que básicamente el cambio en la inclusión del carbono en lugar del oxígeno y la presencia de estos radicales ha hecho que podamos obtener bifosfonatos que han tenido propiedades farmacológicas importantes. Vamos a ver. El radical 1 muestra la capacidad de vivión al hueso y el radical 2 la potencia antirresortiva y el perfil de efectos secundarios. ¿Cuál es el objeto del tratamiento del bifosfonato? El tratamiento es disminuir la actividad resortiva del osteoclasto, básicamente, ¿no? Debido a su configuración, los bifosfonatos se unen ávidamente a la superficie ósea de los cristales de hidroxiapatita, particularmente en los lugares de activa remodelación. Después de esta unión, ¿no? Los bifosfonatos se liberan localmente en el ambiente ácido creado por los osteoclastos, entran a los osteoclastos y disminuyen la actividad resortiva por reducción de la producción de hidrogeniones y disminuyen las enzimas lisosomales del borde rugoso. Esto es lo que decíamos al inicio. La acción, aquí está el nivel de acción de los bifosfonatos, actúa sobre el osteoclasto, disminuyendo la actividad celular y promoviendo la apoptosis del mismo osteoclasto. Entonces, estos productos son antirresortivos. A esto se le llama antirresortivos, ¿no? Inhiben la resorción ósea, incrementan la densidad mineral ósea y reducen el riesgo de fracturas causadas por la edad, la deficiencia estrogénica y la terapia esteroidea, y tiene un alto perfil de seguridad y tolerabilidad. Los bifosfonatos, pues, los primeros bifosfonatos no tenían nitrógenos, ¿no? Y incluso se descubrieron por otras razones, y estos bifosfonatos tenían después a mediados de los años 60 70 se encontró que tenían propiedades en el tratamiento de la osteoporosis. Estos bifosfonatos son análogos también del tóxico de la DDT y reducen la capacidad resortiva. En cambio, los bifosfonatos que contienen nitrógeno interfieren la precipitación, ¿no? A través del mevalonato, ¿no? Esta es las características de la precipitación cuando pasaron se absorbe en la parte superior del intestino, se absorbe poco, por eso es que hay que tener cuidado de darlo en ayunas. En esto sí es bien rígido la recomendación. Vienen tabletas y estas tabletas deben tomarse entre 30 a 1 hora. Yo prefiero recomendar a los pacientes que tomen 1 hora antes del desayuno. Debe ser tomado con agua pura y no con componentes como jugos o té o infusiones, porque rápidamente disminuye su absorción. Entonces, en esto sí hay que tener mucha recomendación. Y la razón es porque se absorben poco también, ¿no? Tienen bajo nivel de absorción. Es bien curioso, los bifosfonatos no solo se usan para el tratamiento de la osteoporosis, se usan para una serie de enfermedades en la que les reseño acá, que no vamos prácticamente a analizar, pero se usan también estas enfermedades. El primer bifosfonato que se encontró fue el hidronato, ¿no? Y después el famidronato. Estos fueron superados por los bifosfonatos que contienen nitrógeno, como el alendronato, ¿no? Aprobado por la FDA en el año 95 para el tratamiento de la osteoporosis menopáusica en la prevención de pérdida ósea en las mujeres. Y el resindronato, que tiene más o menos las mismas características del alendronato, es un aminobifosfonato. Estos vienen en tabletas orales, y después se encontró que dar una tableta semanal que era la suma de una tableta diaria, era igual a darle una dosis diaria. Entonces, estos dos productos se usan en tabletas
en tabletas de una ingesta semanal diaria. Estos dos productos fueron los que mejor demostraron la efectividad en disminuir, en mejorar, en aumentar la densidad mineral ósea y disminuir el riesgo de fractura. Los trabajos más importantes que se han hecho en estos últimos 30 años, 25 a 30 años, es que no solo han estado centrados en la relación de mejorar la densidad mineral ósea, sino lo más importante, porque lo más importante de la osteoporosis es que uno tiene que disminuir el riesgo de fractura, ¿no? Entonces, lo más importante es que disminuya el riesgo de fractura. Y lo más importante es que disminuya el riesgo de fractura a nivel vertebral y periférico, no solo en columna vertebral, sino en antebrazo, cadera, etc., ¿no? Estos dos fármacos demostraron eso en estudios doble ciego, controlados, muy rigurosos, como se hacen hoy en día los trabajos de investigación, y posibilitaron una mejora, y hoy en día se usan como tal. Esta es la dosis de bifosfonato que se usa, pero lo más importante que quería mostrarle, esta es la reducción del índice de fractura, ¿no? Vertebral 47%, antebrazo 48% y cadera 51%. Hay un bifosfonato que es el ivandronato también, por si acaso, que se le da una tableta mensual, pero este solo demostró mejoría del riesgo de fractura en columna vertebral, no en periférico, o sea, cadera o antebrazo. Y después, en los años recientes, se hizo trabajo de un producto endovenoso, que es el ácido solentrónico o solendronato, que se usa por vía endovenosa en una inyección anual, una vez al año. Y esto cambió mucho el panorama del tratamiento. Muchos prefirieron usar este tipo de droga. La única desventaja o importancia de cuidado que tiene que tenerse es que este fármaco no se puede dar si el paciente tiene disminución de la función renal, ¿no? Los otros dos, por vía oral, se podrían dar teniendo cuidado de no sobrepasar la dosis y de hacer controles periódicos. Pero en el caso del ácido solentrónico, si la función renal es menor de 30 mililitros por minuto, no debe darse. Entonces, hay que tener cuidado. Tiene la misma efectividad que los dos productos del ácido electrónico y el resveratrol, que han demostrado efectos en mejorar la densidad mineral ósea y disminuir el riesgo de fractura. Las reacciones adversas más comunes son la esofagitis, la gastritis y la diarrea. La primera, por eso se recomienda que esta droga se tome en 1 hora antes del desayuno y habiéndose levantado de la cama. Hay muchas personas, sobre todo mayores, que toman sus pastillas y otra vez se echan a la cama. Hay más riesgo de esofagitis en esas condiciones. Entonces, se les recomienda que ese día que toman no se vuelvan ya a acostar. Toman su pastilla y se levantan, definitivamente. La gastritis es menos frecuente igual que la diarrea. Hay otros efectos adversos con variaciones que no vamos a entrar en detalle por la avanzada de la hora. En resumen, los bifosfonatos son drogas efectivas con relativa inocuidad. El alendronato y el rincedronato son los mejores estudiados. La osteoporosis establecida reduce el riesgo de fractura, eso es lo importante. Son los únicos que estudios prospectivos han demostrado disminuir el riesgo de fractura de cadera y otras no vertebrales, como se había mencionado. Bien, el otro fármaco, antes de esto, ¿qué rol cumplen los estrógenos? Los estrógenos, ¿qué rol cumplen los estrógenos? Los estrógenos son los productos que mejor han demostrado efecto antirresortivo, ¿no? A mediados del siglo pasado, más o menos de los 60, comenzó a tratarse de los pacientes con osteoporosis con estrógenos. Excelente, mejoraron la densidad mineral ósea, mejoraron el riesgo de fractura, pero en los años 90 se hizo un estudio por una organización internacional, la WHO, que estudió 1 millón de personas, de mujeres, y logró demostrar que los estrógenos incrementaban el riesgo de cáncer mamario, ¿no? Entonces por eso se paró. Era la primera indicación del tratamiento de la osteoporosis.
se vino abajo ese droga, ¿no? Después de eso se creó un producto parecido o que derivó del amoxifeno, que es una droga que se usa en el cáncer de mama, es el raloxifeno, se llama inhibidores selectivos de los receptores estrogénicos. El raloxifeno ha demostrado mejorar la densidad mineral ósea y el riesgo de fractura solo en columna también, y esto hizo que muchos estudios no lo recomendaran comparativamente con los bifosfonatos. Entonces los bifosfonatos se posicionaron como mejor opción en relación al raloxifeno. La ventaja que tenía el raloxifeno es que también disminuía el riesgo de padecer cáncer mamario, ¿no? Pero este riesgo contra lo otro no predominó, y había algunos problemas de trombosis venosa profunda que también hizo pensar a la gente, a los médicos, para usar el raloxifeno. Sin embargo, sigue como una opción vigente cuando hay intolerancia o no indicación con los bifosfonatos. Bien, estas drogas son antirresortivas, pero ¿qué pasa con la acción anabolizante? ¿Cómo estimulamos la formación del hueso? Entonces, la paratormona, como ustedes saben, es una droga que regula el metabolismo óseo sacando el calcio del hueso, ¿no? Pero este calcio lo saca el hueso en una producción constante, ¿no? Y unos investigadores encontraron que tanto PTH, que encontraron un análogo del PTH, ¿no? Un análogo casi parecido en estructura, pero con menor número de aminoácidos, que es el teriparatide. El teriparatide logró hacer que si se daba en dosis intermitentes, o sea, dosis a determinadas horas y al día siguiente diarias, pero son intermitentes, en cambio la producción de hormonas todo el día, ¿no? A eso, en lugar de tener una acción catabólica, tenía una acción anabólica, y es por eso que se logró demostrar que esta droga, el teriparatide, no la paratormona, todo lo que le estoy pasando es lo que es la función normal del PTH. Bien, no se ha enterado, pero lo importante lo que quiero decir es que el teriparatide, que se da en aplicaciones diarias, de inyecciones diarias, esa es una única desventaja, ejerce una acción anabolizante potente, tan potente que cuando los pacientes con osteoporosis no responden a los bifosfonatos o a los raloxifenos, la otra opción de tratamiento es el teriparatide, y con mejorías bastante significativas por su acción anabolizante. Y es por eso que hoy en día el teriparatide se da en aplicaciones diarias. Normalmente debe dar un par de años. El problema también es el costo, cuesta caro. Ahora, no les he dicho, ¿no? Justo acabo de estar en una reunión el sábado pasado con un grupo de médicos que han venido a una conferencia y trataron diversos temas interesantes sobre osteoporosis, ¿no? Y decían, ¿cuánto tiempo tratarla con bifosfonato, ¿no? Entonces, el promedio es 4 a 5 años, ¿ya? Pero hay estudios que lo han llevado a 10 años, ¿no? Y en aquellas drogas que los estudios han demostrado que pueden llevar a 10 años, se puede llevar a 10 años de tratamiento, siempre y cuando la densidad mineral ósea todavía esté en niveles bajos y no haya respondido tan bien como la otra es valorar la densidad mineral ósea, valorar los riesgos de fractura. Si se han modificado los riesgos de padecer osteoporosis o de fractura, entonces uno puede retirar el bifosfonato alrededor de los 4 o 5 años. El paratiracide se da 2 años. Y una de las últimas drogas que, no sé cómo estamos en la hora, 8:45. 20 minutos quedan. Otra droga importante, creo que acá se ha descompaginado no es tanto. Se lo voy a checar y se lo voy a presentar a la delegada. Parece que había un problema con el archivo. Hay una droga nueva que es un biológico que se llama denosumab.
denosumab. Esta droga ha logrado demostrar efectos antirresortivos con las mismas características que el ácido electrónico y el residronato, ¿no? Con las mismas características y que el ácido soletrónico, porque los tres bifosfonatos son los que han demostrado mejorar la densidad mineralosa y disminuir el riesgo de fractura. Con las mismas características, es importante saber que así en el proceso de patogenia de la osteoporosis también intervienen algunas interleuquinas, ¿no? y interviene el factor alfa de necrosis tumoral. Este biológico ha logrado demostrar, mejorar la densidad mineral ósea y el riesgo de fractura. Se da en una aplicación cada 6 meses por vía subcutánea, lo que lo hizo más competitivo del ácido soletrónico, que se daba una vez al año, con la ventaja que puede darse en los pacientes que tienen insuficiencia renal, ¿no? No hay problema para eso, ¿no? Y tiene buena tolerancia. Lógicamente, como todo fármaco, tiene algunos riesgos, tal vez alguna mayor incidencia de infecciones, que se puede controlar, etcétera, etcétera. Pero el denosumab hoy en día es una alternativa de tratamiento de la osteoporosis. Lógicamente los costos son menores que el teriparatide, pero al aplicarse cada 6 meses es casi la suma de lo que gastas en ácido electrónico en 6 meses, ¿no? Pero hay que gastar de una sola vez, ¿no? Entonces, y ha incrementado su precio también al haber más pedidos de consumo. Entonces, todas estas cosas son importantes conocer, pero yo creo que lo más importante es saber que estos fármacos existen en el tratamiento de la osteoporosis y que hoy en día podemos contar con un mejor manejo. Yo creo que hoy en día ya se puede decir que si uno hace un buen diagnóstico, un diagnóstico precoz sobre todo, puede hacer una modificación de los factores del tratamiento no farmacológico y comenzar a administrar tratamiento farmacológico. Existen algunas controversias, ¿no? Justamente en la conferencia que existía el sábado, discutían los aspectos del calcio como factor de riesgo cardiovascular y como factor de riesgo de padecer litiasis renal, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto lo van a ver, lo van a escuchar, lo pueden leer. Es un tema controversial. Es un tema controversial porque los estudios que se hicieron han sido observacionales, en primer lugar. Y segundo, que no han sido controlados, ¿no? Y tercero, que no han sido comparados, ¿no? Entonces, sin embargo, los autores que tratan estos temas recomiendan nuevamente que el calcio, que la mejor forma de dar calcio es como nutriente, ¿no? Entonces, hay que fomentar el tratamiento de todos los productos que tienen calcio como nutriente, ¿no? Los lácteos son los que más calcio tienen, definitivamente, ¿no? Pero hay otros productos que tienen un poco, en comparación con otros alimentos, tienen un poco más de calcio, las menestras, las naranjas, la espinaca, el brócoli. Incluso hay tablas para hacer cálculos de qué cantidad de calcio tiene estos productos y el volumen de alimentos que toman. Entonces se hace un estimado de la ingesta de calcio. Si la ingesta de calcio es buena, entonces uno puede manejar la ingesta de calcio con nutrientes y diríamos que esto es más recomendable. Ustedes dirían, entonces, ¿para qué existen las tabletas? ¿No? Incluso las tabletas tienen vitamina D. Tal vez en algunos pacientes que no cumplen, ¿no? Que no cumplen. Pero siempre hay que hacer un estimado de cuánto está ingiriendo por dieta y cuánto necesita, porque necesita de calcio como tabletas. Las tabletas de calcio más frecuentemente usadas son la de carbonato de calcio y la de citrato de calcio, ¿no? Estas tabletas vienen en 500 miligramos, pero la que mejor se tolera es el citrato, porque el carbonato da mucho estreñimiento, mucha tendencia al estreñimiento, y se tolera mejor en el estómago. Realmente es un tema, lógicamente, que está en controversia, citar o local, pero hay que evitar sobrepasar. Además que tenemos que evaluar al paciente de forma integral. Acuérdense que los que tienen factores de riesgo de cardiovascular hay que tener mucho cuidado con el manejo de algunas drogas.
Y esto no solo vale para los pacientes que toman el tratamiento para osteoporosis, sino para pacientes que tienen otras patologías. Bien, vamos a pasar al siguiente tema, que es sobre cómo hacemos para pasar al siguiente. ¿Ah? Sí. Vamos a robarle 5 minutos al siguiente ponente. ¿Qué tema es el que viene? Antimicótico. Bueno, es un tema que creo que más sí. Bien, la gota. ¿Qué es la gota? La gota es una enfermedad por precipitación de microcristales de polvo graso de sodio. Cuando los niveles de ácido úrico están por encima de lo normal, entonces comienza a depositarse en ciertos tejidos. Los tejidos más frecuentemente afectados son la membrana sinovial y los tejidos blandos adyacentes a la circulación. La gota puede ser, el ácido úrico puede estar en sangre elevado, como hiperuricemia sintomática, pero cuando ocurre esto y hay una artritis, esta puede ser una artritis gotosa aguda, una artritis intermitente aguda, una artritis gotosa crónica. Este es un cuadro donde se ve cómo se produce el depósito de cristales, cómo los leucocitos entran a tallar en la articulación para fagocitar los cristales. Cómo el ácido úrico es filtrado por los riñones, ¿no? Producido primero el ácido úrico como parte del metabolismo de la purina, se filtra por los riñones y se reabsorbe. Podemos disminuir el ácido úrico bloqueando a este nivel con halopurinol, ¿no? Con halopurinol bloqueando la enzima satinoxidasa. O podemos propiciar que el ácido úrico se excrete más por el riñón, y esto lo podemos hacer con probenecid, ¿no? Estos son los dos grupos emblemáticos del tratamiento de la gota. Pero vamos a ver algo más de esto. Lógicamente estos son datos de hiperuricemia, entonces vamos a pasar, no vamos a analizar. El objetivo del tratamiento es disminuir la inflamación, disminuir el riesgo de repetición de esos ataques y disminuir los niveles de ácido úrico en sangre para evitar los ataques futuros. ¿Y por qué? Los pacientes que han hecho topos ya depósitos de cristales se pueden reabsorber con los tratamientos. Los niveles de hiperuricemia, la hiperuricemia se da por producción aumentada, por disminución de la excreción renal y pueden coexistir. ¿Qué influye? Hay algunos fármacos que influyen en la mayor producción de ácido úrico, o que tengamos más ácido úrico en sangre. Hay enfermedades que aumentan los niveles de ácido úrico, ¿no? Este estudio se relaciona a la prevalencia de gotas. Vamos a entrar en estos detalles. Los factores de riesgo de gotas son estos que están acá, ¿no? Que son importantes a tener en cuenta, incluso hasta diuréticos pueden precipitar la gota, ¿no? Esta es la fisiopatología. El cristal entra a la membrana sinovial, se fagocita, se liberan enzimas, hay aumento de citoquinas incluso, y esto, incluso un factor alfa de necrosis tumoral, y esto lleva a una persistencia de una actividad que puede ser crónica. Este es el ataque agudo de gota. Ustedes ven que generalmente se ocurre en la primera metatarsofalángica o en los tobillos o en las rodillas, generalmente en las extremidades inferiores. Es una artritis muy aguda que hace simular una artritis infecciosa, pero la historia clínica, etcétera, una serie de detalles, lleva a la conclusión a uno que puede tratarse más de una gota que de una artritis infecciosa. Cuando está en la rodilla y se puede obtener líquido, 5 minutos. Sí. Ya. Cuando se puede obtener líquido y uno encuentra el cristal dentro del líquido sinovial, es el diagnóstico definitivo de gota. Son dos de los elementos que son diagnósticos definitivos en artritis. Encontrar un cristal en el líquido sinovial es definitivo. El monourato o pirofosfato, ¿no? El caso de pirofosfato es la pseudogota. Y encontrar bacterias. Si ustedes encuentran bacterias en el líquido sinovial, el cultivo positivo es la artritis infecciosa. Son dos causas definitivas
de enfermedad. Esta es una poliartritis gotosa, las interfalácticas. Este es un tofo gotoso, ¿no? Ustedes pueden ver acá, en la bursa olecraniana. Cuando la gota persiste, como ocurría antes, puede dar un cuadro muy agudo, incluso puede eclosionar y salir un material parecido a la tiza mezclada con sangre. Ustedes agarran un poquito de esto, lo absorben, lo llevan a una lámina, le echan una gotita de agua estilada, le ponen una laminilla, lo ven al microscopio y se ven ingentes cantidades de cristales. Se ven esto que están viendo acá, los cristales de monograto como unas agujas. Es un cuadrado. Ese es el tofo que ocurre en las orejas, ¿no? Es un sitio muy frecuente. ¿Por qué la gota ocurre en la primera metatarsofalángica con más frecuencia y por qué en las orejas? Se dice que los cristales se precipitan cuando hay más frío, y esas son las zonas más frías que tenemos del organismo, ¿no? Esto es una artritis crónica gotosa, ¿no? Una gota ósea en las articulaciones metacarpofalángicas y interfalángicas. Bueno, esto ya no se ve, ¿no? No se debería ver, ¿no? Tremendo, aunque yo he tenido oportunidad de verlo. He tenido pacientes que era tío de un nefrólogo y yo así. Y eso también descomunante, ¿no? Bien, esto es para reiterar, porque ya les habíamos mencionado que básicamente lo que tenemos que estudiar es el tratamiento. Hay que disminuir la inflamación, hay que disminuir los riesgos de repetición de ataques y disminuir los niveles de urato. Esto se consigue con estos tratamientos: la colchicina, los antiinflamatorios no esteroideos, el ACTH, los esteroides y los glicosúricos y el aropurinol. La colchicina es el tratamiento de detección de la gota. Si un paciente con artritis gotosa no mejora con colchicina, hay que dudar del diagnóstico, ¿no? Es específico para la gota. La colchicina no mejora otras artritis, por ejemplo, no mejora una artritis reumatoidea, una artritis, como lo hacen los antiinflamatorios. En cambio, los antiinflamatorios sí mejoran la gota y mejoran otras enfermedades. En cambio, la colchicina es solo eso. La colchicina viene en tabletas de 0,5 miligramos. Se da una tableta en el primer día de 3 veces al día, cada 8 horas, en el ataque agudo. Antes damos una cada hora hasta aprender, pero eso se ha demostrado que no es tan efectivo. Una cada 8 horas, generalmente la asociamos con antiinflamatorios no esteroideos, y también en casos muy agudos, y si queremos sacar el episodio de gota rápido, le asocio un corticoide por vía parenteral por 2 días, ¿no? Y con eso mejora el paciente de manera espectacular. Lógicamente, los antiinflamatorios no esteroideos se pueden dar a dosis altas. Cualquier antiinflamatorio no esteroideo se puede dar por vía parenteral en los casos muy agudos, pero de preferencia, si es para manejo ambulatorio, es por vía oral. El ACTH también se demostró, pero hoy en día conseguimos poco ACTH, está disponible poco al mercado, y es por eso que damos más corticoides. Y damos triamcinolona de 40 miligramos intramuscular por 2 días, ¿no? Este grupo de fármacos mejora mucho el tratamiento de la gota aguda, ¿no? Estos son los que les estamos mencionando, y son las características de la gota. Por lo avanzado de la hora no los puedo detallar, los dejo como para que lo lean. Las reacciones secundarias más frecuentes de la colchicina: náuseas, vómitos y diarrea. Incluso cuando uno quiere que solo le molesta la diarrea, el paciente les dice: me he mejorado bien, pero tengo diarrea, entonces tome loperamida, ¿no? Le damos loperamida, y el paciente mejora su diarrea y puede seguir tratándose con colchicina, ¿no? Los vómitos de la diarrea lógicamente puede darse un antiemético, un medicamento para un gastroprotector, todas esas cosas se pueden ocurrir. La gota aguda ya le dije cómo se trata. El alopurinol. El alopurinol es un inhibidor de las antioxidantes. Si se inhibe la formación de ácido úrico, entonces disminuye la producción de ácido úrico. Y este es el tratamiento más efectivo hoy en día. La mayor parte, el 90% de los pacientes con gota se mejoran con alopurinol. La dosis es comenzar con 100 miligramos. Lentamente, en el lapso de una semana, se sube a 200, después se
puede llegar a subir a 300 y con eso se maneja durante un tiempo. ¿Sí? La mayoría de los pacientes mejoran con 300 miligramos, pero hay que irlo subiendo poco a poco, no dar 300 de frente. A veces dar mucho alopurinol desencadena otro episodio de gota. El paciente ya mejoró de la gota, le dan mucho alopurinol, yo he visto eso, incluso algunos les digo a algunos nefrólogos, no sean tan agresivos. ¿Por qué? Porque los pacientes vienen con otro episodio. ¿Por qué? Porque remueve un poco el intento de mejorar, remueve los depósitos muy rápido y hacen otro episodio de gota. Entonces el alopurinol se da lentamente, ¿ya? Lentamente. La hiperuricemia va bajando poco a poco y el objetivo es tratar de bajar los niveles de ácido úrico a nivel más bajo, porque los rangos de ácido úrico no son exactamente iguales, al rango más bajo de la dosis que está reportado en el laboratorio. Y que el paciente mejore, y después ya se puede ir bajando para mantener al paciente gotoso con 100 miligramos de alopurinol por mucho tiempo. Bien, yo creo que este es lo básico, el resto lo van a leer en los diapositivos que les estoy dando. Lo único que faltaría sería ver el úrico súrico. El Provenecid no hay en el mercado nacional, está escaso, se da en tableta de 0,5 gramos, se da más o menos 1,5 a 3 gramos. Algunos tenían algunas molestias con esto, pero es el único fármaco que ayuda a excretar el ácido úrico. Esa es su acción, ayuda a excretar el ácido úrico. Y eso es otra forma de bajar el ácido úrico. Bien, el Provenecid tiene estas características que lo van a leer acá. Y la sulfipirasona también, y la D-bromazomarona también son ácidos, pero no están tampoco en el mercado nacional. En líneas generales, podemos decir que la artritis gotosa es la enfermedad reumática más tratable. Eso les digo a los pacientes. Un paciente que se trata bien con colchicol, con alopurinol, con un uricosúrico, mejora sus riesgos con sus dietas. Hay dietas, por ejemplo, que tienden a aumentar el ácido úrico, ¿no? Por ejemplo, todas las dietas que tienen purina, ¿no? Que tienen salchichas, embutidos, hueveras, etc. Todo eso tiene mucha purina. La misma cerveza tiene mucha purina, ¿no? Entonces eso hace que aumente. El alcohol disminuye la excreción de ácido úrico, entonces eso hace que el ácido úrico se eleve también. Entonces, todas estas cosas que constituyen parte del tratamiento no farmacológico son importantes en el tratamiento de una enfermedad tan importante como la gota. No sé si hay alguna pregunta muy breve, aunque no debería preguntar por el doctor Palomino, que ahora es jefe de la sección y nos va a deleitar con su clase y no quiero postergarlo. Muchas gracias. Buenos días. Vamos a continuar con el programa en lo que respecta a farmacología dermatológica y antifúngicos. La farmacología dermatológica es un capítulo amplio dentro de los aspectos farmacológicos. Vamos a tratar de darles un pantallazo de los aspectos más importantes en los fármacos de esta área. Y así como ustedes ven, la piel, siendo una barrera impermeable y a la vez permeable, de pequeño espesor, es el órgano más grande de la economía humana. Y como ustedes recuerdan, de tiempos A, está compuesta por 3 capas conocidas: capa exterior epidermis, capa media dermis y capa interior hipodermis. La capa exterior o epidermis carente de sangre, la dermis que tiene en su composición, como han visto en la diapositiva, elementos nerviosos, colágeno, elastina, glándulas,
y la capa inferior eminentemente de grasa subcutánea que tiene los linfocitos y constituye lo que se llama el tejido celular subcutáneo como fuente de energía, amortiguador y aislante. Entonces vemos en la estructura de la piel los elementos componentes, su epidermis, su dermis y su hipodermis. En la epidermis conformada por los estratos del estrato córneo, que es el más superficial, el estrato lúcido, granuloso, espinoso y basal. Y la dermis con dos elementos, la dermis papilar más cerca a la epidermis y la dermis reticular, en el cual están inmersas las glándulas sebáceas, las glándulas suborbicuares y el folículo piloso. Y finalmente la hipodermis, el tejido celular subcutáneo, o sea la grasa. En los últimos años esta estructura ha sufrido modificaciones, no en su forma de apreciación básica que la que acabamos de ver, sino en lo que se ha dado en llamar la ultraestructura dermatológica, con una serie de elementos celulares, lo cual hacen este elemento muy importante como una barrera que separa el ser humano del medio ambiente. Sus funciones predominantemente tienen una función de protección o de barrera y además la de termorregulación, respuesta inmune, detección sensitiva, comunicación social, comunicación sexual. Funciones importantes, recuerden la función de protección o función barrera. La piel entonces como barrera es importante para el tratamiento por vía tópica, la vía local. Método terapéutico conveniente, pero es importante conocer cómo depende y cómo actúa esta barrera de doble vía. Primero, para evitar una pérdida de elementos, o sea, agua y electrolitos, y otra para permitir el ingreso o absorción de elementos base de lo que es el tratamiento tópico en ese aspecto dermatológico. Este factor de entrada y salida de agua, electrolitos y fármacos depende entonces en gran parte de la epidermis, y dentro de la epidermis de su capa más externa, que es el estrato córneo. No se olviden entonces que el estrato córneo es el elemento más importante para poder ver y regular entrada y salida de diferentes fármacos en el llamado tratamiento local o tratamiento tópico. Y entonces vemos que la capa córnea es la más extensa, la más externa, está constituida por células muertas, se encuentra recubierta por una película hidrolipídica superficial formada por dos fases, la fase acuosa y la fase lipídica. Es entonces una fase hidrolipídica. Va a participar la capa córnea en la impermeabilización y resistencia de la piel, regula su hidratación, el pH ácido y le confiere un poder bacteriostático y fungicida. Vean lo importante que representa entonces la llamada capa córnea en la epidermis. Por lo tanto, en la absorción percutánea de drogas o de fármacos tenemos dos vías: la llamada ruta transepidermal a través del estrato córneo que acabamos de ver, y la ruta transfolicular, que es a través del folículo piloso. Estos dos elementos, o dos vías o dos rutas, son importantes entonces para la absorción percutánea de medicamentos por esta vía tópica. Y así vemos entonces que la ruta transepidermal, a partir del estrato córneo, después que se produce la disolución del fármaco en el vehículo y esta difusión del vehículo hacia la superficie cutánea, permite que el fármaco vaya por la ruta transepidermal o por la ruta transfolicular a partir de lo que se llama la glándula sebácea o partición en sebo. Esto difunde y va a llegar a epidermis viable, va a seguir difundiendo a la dermis
y en algunos momentos parte muy pequeña va a pasar a nivel sistémico. Por eso debemos recordar que todo medicamento tópico aplicado potencialmente puede tener un efecto sistémico general administrado por esta vía externa. No pensar que si se administra una crema, una pomada, una loción, un spray, etc., este va a quedarse solo sobre la superficie. Podemos tener tentativamente un porcentaje mínimo de absorción por vía sistémica y observar efectos sistémicos de este fármaco aplicado localmente. Hay factores que modifican esta absorción, unos inherentes a la piel y otros inherentes al fármaco. En los factores inherentes a piel juegan rol de importancia la hidratación de la piel, la edad, la vascularización cutánea, lesiones cutáneas previas, temperatura de la piel, pH de la piel y el lugar de penetración, el sitio en el cual se está administrando el medicamento. En los factores inherentes a la forma farmacéutica tenemos que ver principio activo, el vehículo, el tipo de preparación y en algunos momentos los llamados coadyuvantes, que son las sustancias que van a ayudar a acelerar la penetración del principio activo. Y así vemos que en dermatoterapia el tratamiento local lo están viendo fundamentalmente el tratamiento farmacológico y otros elementos que representan el tratamiento físico, diferentes radiaciones que son importantes también, aparte de la aplicación del medicamento. Eso en el tratamiento local. En el tratamiento sistémico interno, ya ustedes conocen la vía oral y la vía parenteral, todo eso constituye un tratamiento integral y completo en la dermatoterapia. El tratamiento local, la presentación del fármaco para uso tópico, es importante la sustancia activa o medicamento. A eso tenemos el medio en el cual va a estar la sustancia activa, conocido como excipiente en forma general, y otros le llaman el vehículo. Es el medio en el cual se encuentra inmersa la sustancia activa o medicamento. Y hay un tercer factor, que es el factor aditivo, que es el que le da el aspecto favorable de color, de olor, de textura, y que hace que el producto sea asequible y aceptado por el paciente. La higiene es un objetivo básico, eliminar todos los restos que se encuentran en el medio ambiente o residuos ambientales o cosméticos, así como también los mismos residuos fisiológicos, el sudor, el sebo y la descamación. Es importante entonces para prevenir infecciones o suprimir olores desagradables la higiene de la piel. Para ello contamos con diferentes elementos como los antisépticos. En la farmacología dermatológica, las bases y principios activos de piel para la aplicación tópica tenemos que pueden variar en grados extremos. Difieren entonces fundamentalmente en lo que se llama el grado de hidratación, que puede ir desde una presentación 100% líquida hasta una presentación al 0% de fluidez, que son los preparados en polvo. La loción es una forma de presentación líquida que contiene en suspensión polvo no soluble. El gel es parecido a la loción, pero el efecto más duradero, suele contener alcohol
y tiene una presentación, se le llama gel, una presentación tipo gelatina. El ungüento pomada es un agua emulsionada sobre una base oleosa. La pasta es una mezcla muy espesa de ungüento y polvo, y el polvo, como hemos visto, es una presentación al 100% sólida, y los empleados, el talco, óxido de zinc, etc., en el cual va incluido el medicamento base o el principio activo. Los principios activos dermatológicos se utilizan incorporados a esa base que acabamos de ver, donde va a ejercer normalmente el efecto local. Ejemplo de estos preparados tenemos los corticoides tópicos. Son primordial como antiinflamatorio y antialérgico. Estos corticoides tópicos se deben emplear al inicio los menos potentes, ya que los corticoides tópicos más potentes que pueden dar una curación más rápida presentan mayor cantidad de efectos secundarios sobre la misma piel, tipo atrofia, aparición de estrías cutáneas, diseminación de infecciones, así como también problemas de hiperpigmentación. Esto en el tratamiento de los corticoides tópicos, del cual hay uso y abuso en la actualidad en una forma desmedida, y cualquier crema o pomada que ustedes vean en el mercado, la gran mayoría de ellos corresponden a agentes corticoideos de empleo tópico. Así como hay corticoides en los preparados tópicos, también hay agentes antimicrobianos directos para aquellas afecciones que puedan presentarse en piel. Existen diferentes tipos de antibióticos de uso tópico exclusivo o antibióticos de uso sistémico que vienen vehiculizados, tipo gentamicina, neomicina, cloranfenicol, tetraciclina y mupirocina, que es un antibiótico esencialmente de uso tópico, así como también derivados de furanos, presentaciones en especial para pacientes quemados, en los cuales se incorpora la sulfadiazina de plata. Antibióticos, también tenemos antivirales en aquellos cuadros. El más conocido es el aciclovir, utilizado en los cuadros de herpes cutáneo, pero para ver el efecto de un aciclovir o sus derivados más modernos, tipo paraciclovir, fanciclovir o panciclovir, su utilización para el efecto tiene que ser de utilización precoz y en dosificación bien seguida en el día y durante una semana, para poder encontrar efectos favorables de estos antivirales derivados del aciclovir. Igualmente, preparados tópicos, tenemos los antifúngicos en todos aquellos problemas de hongos que vamos a ver a continuación como una parte después de este pantallazo de fármacos dermatológicos. Frecuentemente se presentan verrugas vulgares, los cuales se pueden eliminar por medios físicos tipo nitrógeno líquido o métodos quirúrgicos tipo óleo de grado, mediante la aplicación de un gel de ácido salicílico, o también frecuentemente utilizar derivados de podofilotoxina, eficaz contra todas estas verrugas vulgares, en especial en el tratamiento del condiloma acuminado. Antiparasitarios también sobre piel, en especial en aquellos casos de sarna o escabiosis, tienen ustedes derivados antiparasitarios tipo benzoato bencilo, permetrina, lindano, crotamidón, agentes antiparasitarios de uso tópico. Uno de los efectos que muchas veces es muy molestoso y que provoca un
gran disconfort en el paciente son los llamados antipruriginosos. Se utiliza entonces para estos casos de prurito derivados de calamina, derivados de tipo fenotiazínico, en diferentes preparaciones tópicas, pero también pueden ser utilizados como elementos de vía oral. Fotoprotectores. Es un aspecto que en estos últimos años está jugando un papel importante a raíz de la disminución de la capa de ozono, la mayor irradiación en radiaciones ultravioleta A, ultravioleta B, o sea, la UVA, UVB, y los fotoprotectores van a ejercer un efecto barrera para poder protegernos de esta radiación. Hay diferentes tipos de fotoprotectores y se miden, por lo que ustedes están viendo acá abajo, el SPF, que es el llamado factor de protección solar. Se recomienda utilizar un factor, en adultos, un factor de protección solar por encima del grado 30 o más. Ustedes ven que en el mercado hay preparados hasta el 90% de SPF y están apareciendo de mayor concentración, casi llegando al 100%. El acné es otra dolencia frecuente en jóvenes y que motiva en muchos casos un detenimiento en su forma de abordar, porque el acné va a provocar en el paciente joven una serie de molestias locales, pero que esas molestias locales se van a traducir en efectos de que el joven se retrae, deja de socializar, se siente muy dolido por la presentación del acné y esa situación, en lugar de ayudarlo, le perjudica. Uno de los productos de uso cuando el acné es de regular magnitud son los derivados tipo isotretinoína. Son derivados en los cuales hay que tener mucho cuidado en su manejo, porque al ser consumido por chicas jóvenes corren el riesgo de presentar, de salir gestando malformaciones congénitas. Entonces, antes de administrarse a una mujer en edad fértil, es necesario haber descartado un embarazo. En resumidas cuentas, los fármacos más críticos en la aplicación cutánea, recuerden, son los antibióticos y los corticoides. Dos grupos farmacológicos que se hace uso y abuso en la actualidad y que es necesario entonces tener mucho cuidado cuando se aplican por vía cutánea. Pueden producir no solo sensibilización, sino también alteraciones locales y alteraciones sistémicas. Otro aspecto de actualidad es el llamado envejecimiento. El signo más significativo y visible del paso de la juventud a la senectud es la aparición de una serie de alteraciones cutáneas conocidas como el envejecimiento cutáneo. Actualmente nadie quiere llegar a viejo y ustedes ven que personas que presentan cierta edad, a partir de la base 4, base 5, base 6, recurren a tratamientos diversos de este problema de envejecimiento cutáneo. La piel envejece y nosotros debemos reconocer lo siguiente: el envejecimiento intrínseco o cronológico, el de la edad, y el envejecimiento extrínseco, que está ligado al fotodaño provocado por las radiaciones solares y que se denomina fotoenvejecimiento. Recuerden entonces, envejecimiento intrínseco, el envejecimiento de edad, y el envejecimiento extrínseco, producto de los contaminantes ambientales, sobre todo por las radiaciones solares. De ahí la importancia actual de los fotoprotectores.
factores intrínsecos, exclusivamente por resultado del paso de los años, los mecanismos nos permiten explicar este envejecimiento por el envejecimiento celular condicionado genéticamente y lo que se llama la teoría de los radicales libres. En el extrínseco, las alteraciones cutáneas del fotodaño se van a manifestar por la elastosis solar, el adelgazamiento de las paredes de los vasos superficiales, alteración en la maduración de los queratinocitos, que junto a una melanización anormal son los responsables de estos cambios pigmentarios, procesos precancerosos y procesos cancerosos anexos al correr del tiempo y la exposición ambiental. Así vemos un tipo 1 de piel sin arrugas, un envejecimiento de unidad de paciente joven, una edad más o menos promedial de ustedes, muy discretos cambios pigmentarios, ausencia de queratosis, mínimas arrugas, una paciente de 20 a 30 años, no precisa maquillaje. Pero en el tipo 2 ya ustedes están viendo las arrugas de expresión alrededor de los ojos, vean las patas de gallo, es un fotoenvejecimiento precoz o moderado, que además pueden haber lentígenos solares incipientes, queratosis palpables, comienzan a aparecer pequeñas líneas paralelas, paciente base 3, base 4. Usualmente ya precisan sus maquillajes correctores. El tipo 3, ya ven ustedes las arrugas en reposo, un fotoenvejecimiento más avanzado, hay telangiectasias, discromías evidentes, queratosis visibles, arrugas en ausencia de movimiento o expresión, edad de paciente base 5 más. Precisa maquillaje corrector. Y aquí ya vemos las alteraciones mayores en diferentes estadios que dan lugar a la apariencia de un aspecto cutáneo apagado, en que hay cambio de coloración, dilatación de poros, quitan brillantez a la piel, hay caída, así como hay caída de muchos órganos, también hay caída o tosis de tejidos faciales, junto a atrofia de panículo adiposo, responsable de la flacidez y del aumento de la profundidad de los surcos nasofaciales anciana. La musculatura de la expresión facial es responsable de la aparición de arrugas. Motiva entonces a lo que nosotros queremos llegar en lo que se refiere a la dermatología, al rejuvenecimiento. Entonces denominamos a esto al tratamiento del envejecimiento cutáneo. En la actualidad ya no solo se utiliza un solo procedimiento para este rejuvenecimiento, sino hay un plan de tratamiento y se arranca con la famosa toxina botulínica para el tratamiento de las arrugas del tercio superior de la cara. Ayuda a este tratamiento con toxina botulínica implantes en la corrección de los surcos faciales. Igualmente tratamientos como peeling, la microdermoabrasión, y para eso ya se cuentan con otros medios terapéuticos aparte de los fármacos, como el láser y la fuente de luz pulsada y el plasma rico en plaquetas, que es lo que en este momento también está en boga. Aquí pacientes sometidas a diferentes tratamientos para mejorar el problema de fotoenvejecimiento. Tanto hombres como mujeres se encuentran en este proceso, el antes y el después. Este es su caballero, tratamiento con peeling, y entonces con eso vemos lo que se refiere en parte a la farmacología dermatológica. Hasta aquí preguntas. Disculpen que vaya tan rápido, primero que he comenzado tarde y segundo que el tema es bien amplio. Diga. Doctor, una consulta. Una vez me comentaba un dermatólogo de que a partir de 50 o de 30 para arriba de protección solar ya no es significante, ya no hay diferencia significativa, o sea, ¿es cierto? La protección solar tiene que hacerse siempre, pero el problema está en que en esta época de ustedes, de juventud, se recomienda protección solar y uno no cumple a cabalidad, no se protege, no se aplica fotoprotector
Y este daño es acumulativo en el tiempo. Este descuido que uno tuvo de juventud recién se va a manifestar a los 40, 50 años, de lo que usted no hizo cuando tenía 18, 19, 20 años. Y entonces, ahí es donde usted quiere utilizar una fotoprotección masiva que ya no le va a ser significativo. Eso es lo que de repente le quería decir. No, me refería al factor de protección solar. Por eso, los fotoprotectores. Al factor, o sea, el factor 30, Ya. el factor 50, el factor 100. Me decía que era igualito usar 30, Claro, 50, 100. claro. Por eso el mínimo factor de protección solar que usted puede usar es el factor 30-35. Porque igual le da a usar eso que usar el factor 90. Igual le da. ¿Alguna otra pregunta? Pasamos entonces a ver antifungos. Como ustedes pueden ver, los antifúngicos, sean filamitosos o sean de esa forma de presentación esporular, últimamente ha aumentado la presencia de micosis. ¿Por qué? Porque hay un crecimiento de pacientes críticos e inmunodeprimidos que tienen mayor supervivencia, igualmente mayor incremento de enfermos oncohematológicos, se han desarrollado un mayor número de programas de trasplantes. Antes los trasplantes clásicos conocidos de riñón, de corazón, ahora hay trasplantes de todo tipo, hasta trasplantes de cara. Entonces, eso obliga a que se utilice con frecuencia en estos programas de trasplantes el tratar de evitar el llamado factor rechazo. Y el factor rechazo significa bajar a lo máximo que sea posible la posibilidad de un riesgo de infección. Y dentro de esto uno se cubre de la infección por bacterias, pero los hongos entran a tallar en estos casos. Por eso vean, aumentan pacientes inmunodeprimidos, hay mayor supervivencia de pacientes con cáncer, hay mayor número de programas de trasplantes de órganos, hay un incremento de procedimientos diagnósticos y terapéuticos de carácter invasor y, lo que ustedes escuchan, un empleo irracional de antibióticos de amplio espectro. Todos estos factores son grandes elementos para las infecciones por hongos. Aquí ven, reconocen este órgano, es un órgano importante, una lengua, pero que está con evidentes signos de inflamación micótica. Son elementos que no solo se quedan a nivel de la lengua, sino siguen profundizando y avanzando. En este caso es una candidiasis que puede hacerse generalizada, puede hacerse sistémica, deja de ser local. Y así vemos que en estas micosis, que pueden ser superficiales o profundas, en los casos de micosis superficiales, piel y mucosas, hay diferentes tipos, recuerden, de hongos, esto lo han visto ustedes en su microbiología, diferentes variedades que para el efecto práctico siempre van a afectar piel, uñas, pelo, y la respuesta identificando al hongo, el tratamiento va a ser el mismo cualquiera que sea el tipo de hongo que está en ese momento contaminado. En las micosis sistémicas o profundas van a tomar cualquier órgano de la economía, tipo pulmón, sistema nervioso, diseminarse, y son variados y diversos, no como hemos visto en las micosis superficiales, y ven ustedes que la enfermedad va a tomar el nombre del hongo que está invadiendo. Si es un histoplasma, estamos frente a una histoplasmosis; si es un blastomisis, una blastomicosis,
coccidioides, coccidioides, etc. Los antifúngicos, entonces, que se utilizan para los aspectos de tratamiento de micosis superficiales, los conocidos, los empleados aún sin indicación o prescripción médica, conocidos desde mucho tiempo, arrancan desde los metales pesados, tipo derivados de mercurio, de plata, de zinc, de cobre, pasando por colorantes como violeta genciana, ácidos grasos como ácido undesilénico, derivados de amonio cuaternario como el cloruro de benzalcohólico como representante, derivados bencénicos como el fenol, como el hexaclorofeno, y los conocidos halogenados, sobre todo el yodo. Son los antifúngicos o antimicóticos clásicos que se emplean, aún como le digo, sin prescripción médica. Esa es una micosis tipo candidiasis, frecuente en los niños y preocupante para las madres. Ya los antifúngicos que tienen una línea más elaborada, tenemos los macrólidos poliénicos tipo anfotericin B y tipo nistatina. Luego de los macrólidos poliénicos tienen los azoles, comenzando con los imidazoles y posteriormente los mejorados, los triazoles. Otro grupo de antifúngicos, las alilaminas tipo terbinafina, tipo naftina, y considerados como otros sistémicos fluocitocina, grisofulvina, amorofilina local. ¿Dónde van a actuar estos antifúngicos? Van a actuar, aquí ven, la gran mayoría sobre la membrana celular del hongo, y así ven los macrólidos poliénicos, los imidazoles, los triazoles, las alilaminas, todos ellos, su punto de lugar de acción son lo que corresponde a las membranas celulares de los hongos. ¿Por qué? Porque en la membrana celular un elemento importante del hongo es el ergosterol, y entonces todos estos fármacos van a impedir que la cadena formadora del ergosterol se produzca en su integridad y por lo tanto se altera lo que es la membrana celular íntegra del hongo. Inhiben citocromo P450 desestructurando membrana. Recuerden, macrólidos poliénicos tipo anfotericina, todos los azoles, sean imidazólicos o triazólicos, y las alilaminas, su mecanismo de acción es sobre membrana celular, impidiendo entonces una formación adecuada de ergosterol, alterando la integridad de la membrana del hongo. Hay otros, los menores, que van a actuar a nivel del núcleo, tipo grisofulvina, que inhiben la mitosis del hongo, o en la síntesis de ácidos nucleicos tipo fluocitocina. Esto a nivel nuclear. Los antifúngicos en la actualidad muy conocidos y muy aceptados son los grupos derivados de los azoles, se traten de imidazoles o se traten de triazoles. Esto ha sido una contribución importante en la quimioterapia de la micosis, pero vean, en pleno 2015, esto no es tan nuevo, sino aparecen desde el año 1944, cuando Cullen demuestra que el núcleo benzimidazol, el núcleo base de todos los azoles, es el núcleo benzimidazol, inhibe el crecimiento de bacterias y hongos. Y posteriormente, otro investigador, Herschel, observa que adicionando o sustituyendo grupos en la molécula del benzimidazol, aparecían una serie de derivados de componentes azólicos, desde el tiobendazol, mebendazol, clotrimazol, miconazol, ketoconazol, isoconazol, fenticonazol y los nuevos triazoles tipo fluconazol y circonazol. Recuerden entonces que un grupo importante de agentes antifúngicos son los derivados azoles, los imidazólicos primarios o los triazoles modernos.
afecciones micóticas, que algunas se confunden con algún otro problema, y es una infección por hongos que puede observarse a nivel peribucal en la región mentoniana, en región de las fosas nasales. Tened cuidado cuando aparecen estas reacciones crónicas que no responden, pudiera tratarse de una afección micótica. Donde es frecuente es en las extremidades, sobre todo extremidades inferiores, tipo tiña pedi, como la ven acá. Esta es una tiña capitis, o sea, el cuero cabelludo. Y para eso aparecen los azoles de segunda generación, tipo ketoconazol. Es el primer azol activo por vía oral, una buena absorción, buena unión a proteínas, indicado en candidiasis y dermatofitosis. Este ketoconazol, algunas de sus reacciones no deseables, por su uso prolongado, náuseas, anorexia, en algunos casos hepatitis rara, pero puede presentarse de carácter fatal. Pero cuando su uso es prolongado, se reportan datos de ginecomastia, irregularidades de regla, disminución de libido, oligospermia. Pero lo que hay que tener en cuenta es la toxicidad cardíaca en pacientes que toman simultáneamente estos azoles junto con la terfenadina o el acemisol, que es una sustancia antipruriginosa. Los hongos provocan mucho escozor y entonces simultáneamente al antifúngico se utiliza un antipruriginoso. En este caso se reportan reacciones de toxicidad cardíaca cuando se emplean fármacos tipo, repito, terfenadina, acemisol. El itraconazol es otro derivado azólico, es un triazol tiosolano sintético que tiene una buena concentración en órganos de la economía tipo pulmón, hígado, hueso. Y este itraconazol también, al igual que su antecesor, el ketoconazol, puede haber una posible toxicidad cardíaca de menor frecuencia, pero también en pacientes que toman terfenadina y acemisol. El fluconazol es un bistriazol de absorción más fácil que el ketoconazol, penetra barrera encefálica, buena concentración de líquido cefalorraquídeo, tiene una farmacocinética buena, lo cual hace que su uso sea en infecciones fúngicas locales y sistémicas, y su empleo nos permita utilizarlo de acuerdo a sus características farmacocinéticas, no de uso diario, sino puede ser utilizado, por ejemplo, semanalmente. El derivado de alilamina representante es la terminafina. Primera alilamina activa por vía oral, inhibe 40-epoxidasa y su uso es eficazmente sobre dermatofitos. Esta terminafina va a presentar como efectos colaterales síntomas gastrointestinales, sensación de llanura, pérdida de apetito, un dolor abdominal, diarrea y ciertas reacciones cutáneas, así como también alteraciones del gusto. Recuerden entonces estas afecciones en las cuales se pueden utilizar con bastante sintonía los antifúngicos mencionados en estos problemas de tiña pedis, pero que pueden comprometer ya no solo la parte cutánea en sí, sino pueden comprometer las uñas, y aquí estamos frente a un problema de micosis de uña de manos tipo onicomicosis o uñas de pies tipo onicomicosis en pies. Nuevos azoles. Un azol nuevo es el voriconazol, es el último antifúngico azol incorporado al mercado. Es un triazólico fluorado llamado el azol de segunda generación de amplio espectro y que tiene una afinidad in vitro mejorada, es mucho más activo que el fluconazol y su mecanismo de acción, al igual que los azoles en su conjunto, bloquea la enzima 14-metilasa del aldosterol,
dependiente del citocromo P450. Todo en la línea de síntesis del ergosterol como los azoles anteriores. El voriconazol farmacocinéticamente tiene una gran biodisponibilidad oral, un 95%, con un pico de concentración sérica de 1 a 2 horas previa comida rica en grasa. Buena distribución tisular, útil en aquellos procesos rebeldes a micosis, como este caso que ven ustedes acá, en el cual tienen una micosis amplia y distribuida sobre piel, vista anterior, vista posterior, y que requiere un tratamiento de más dedicación y tratamiento prolongado. También en región inguino-escrotal, muchas veces por la zona, la humedad, el mar secado después del baño, ocurren problemas de estas lesiones de tiña inguinales. Por lo tanto, protección, que es importante usar efectos personales, solo uno, por eso se llama personal, no prestarlo porque puede ser el punto de entrada de una infección micótica. Sobre la pared, ya no sobre membrana, aparece un grupo nuevo de antifúngicos que se llaman las equinocandinas. Son antimicóticos con un nuevo mecanismo de acción. Anteriormente las equinocandinas se le llamaban neumocandinas. Son macrolipopéptidos derivados del hongo Clarea lasayensis. Algunos deben llamar las penicilinas antifúngicas porque actúan sobre pared y son fungicidas. Estos mecanismos de acción de equinocandinas inhiben síntesis de glucano, destruyen la estructura de la pared celular, causando entonces la lisis fúngica. Dentro de las equinocandinas tienen todas estas que están viendo en la diapositiva, pero las principales, las más conocidas y las en uso actual, algunas están en investigación todavía, son capofungina, micafungina y anidulafungina. Típicamente, esas moléculas actualmente en uso o en desarrollo e investigación son los hexapéptidos cíclicos anfílicos con una cadena lateral aminoacilipídica, y la más conocida, repito, la capofungina, la micafungina y la anidulafungina. Farmacológicamente, actualmente han sido probadas capofungina en Estados Unidos y Europa, micafungina han sido probadas en Japón para preparados de uso endovenoso exclusivo. Escasa biodisponibilidad oral, por eso se utiliza solo por vía endovenosa. Como no se metaboliza por el sistema del citocromo P450, hay muy pocas interacciones con los azoles. Clínicamente, su indicación para fármaco endovenoso en aquellas candidiasis esofágicas, candidiasis invasoras, candidemia, aspergilosis invasora, profilaxis de infecciones fúngicas invasoras. Efectos adversos, lo que están viendo ahí. Hasta en las mejores familias, cuidarse entonces de las mascotas. Muchas veces las mascotas que ustedes la quieren mucho, todos queremos nuestras mascotas, pero algunas veces duermen con nosotros, invaden nuestras camitas y por ahí está corriendo el problema de infección. ¿Qué vemos como terapéutica moderna o recomendaciones de una terapéutica antifúngica moderna? Considerar entonces un óptimo perfil de seguridad, una baja incidencia y severidad de efectos adversos, una cómoda posología, pocas interacciones con otros fármacos, y existe la terapia combinada como una opción interesante para pacientes con pobre respuesta clínica. Gracias. ¿Alguna pregunta?